Hola mis cocineros y cocineras, bienvenidos a una receta más. Hoy les traigo una colita de cuadril a la olla con un puré de papas básico. Acá la estrella es la colita de cuadril. Así que suscríbete a mi canal si no estás suscrito, dale click a la campanita para que te lleguen los avisos cada vez que subo una receta nueva. Dale like al video, comentalo, compartí. Espero te guste esta receta simple, rápida, pero riquísima. Vamos a darle. Bueno, para la colita de cuadril a la olla vamos a necesitar un trozo de cuadril o un cuadril, una colita de cuadril, ¿no? Luego vamos a necesitar un poquito de pimentón, un poquito de ají cayena que pica o no, optativo, ají molido común, un poquito de tomillo, un poquito de orégano, sal fina, aceite de oliva, pimienta, manteca, un trocito o un cubito, una cucharada supera, una ramita de romero fresco, en lo posible, y unas hojitas de laurel, un diente de ajo que va a ir simplemente aplastado y de esa forma se va a ir a la olla. Todavía no lo puedo largar. No lo está disuelto está. Y un poquito de caldo de verdura o de carne, al que vos más te guste. Este es de verdura porque no tenía de carne. Y un poco de harina. En primer lugar, lo que vamos a hacer, antes que nada, obviamente poner las papas a hervir. Despacito, pero ponerlas a hervir. Luego lo que vamos a hacer es sacarle un poco la grasitud a la carne. Le sacamos un poquito toda la grasa, lo que sea exceso en grasa, no tampoco sacarle todo que quede sin nada de grasa. Un poquito de grasa podemos dejar. Uy. Por otro lado, vamos a agarrar la carne con la harina y la vamos a pasar bien por harina, bien, así, todo, bien pasado, así, ahí. Se lo vamos a hacer un plato aparte, ahí. Bueno, mira, vamos por allá. En la ollita ponemos un cubito de manteca y enseguida le ponemos el aceite de oliva para que no se nos queme el aceite, la manteca. Ahí, a fuego bajo lo tengo, ¿Para qué le pusimos la harina? Para que al sellar la carne nos quede una costrita en la carne, y esta también va a ser como una capa selladora que nos va a permitir que se salga y quede seca la carne. Va a mantener los jugos dentro de la carne. Así que la ponemos ahí y eventualmente puede llegar a servir para que se haga una salsita. Esto lo vamos a sellar. Después veremos si le retiramos grasitud. Vamos a dar un poquito más fuerte el fuego para que selle rápido. Quiero que sea de un golpe porque después lo vamos a bajar
y por lo menos va a estar 40 minutos a fuego bajo. ¿Ves? Ahí ya empezó a dejar la capita esa. Bueno, mira, yo casi lo tengo. Tomate el tiempo de sellar bien las caras para que no se te escapen los jugos y te quede jugosa la carne por dentro. Así que nada, le voy a retirar un poco del líquido este que tiene, de la grasitud que tiene, y ahí volvemos con el siguiente paso. Bueno, ya está retirado ese líquido que tenía, que la grasitud, un poco sin limpiarla con el fondito que tiene. Pongo la carne y en ese preciso momento yo le voy a tirar un poquito de caldito. Ahí. A fuego mínimo le voy a ir agregando todos los condimentos. Un poquito de ají molido ahí en el caldo, la hojita, la ramita de romero, se la tiro por ahí al costado, las hojitas de laurel también al costado, el diente de ajo aplastado, así, adentro, un poquito de perejil, un poquito de tomillo, un poquitín de pimentón y sal, depende de qué tipo de caldo utilices. Un poquito nomás de sal, porque por ahí si el caldo viene salado, te va a quedar salada la carne. Y el picantón no lo había puesto, ají molido cayena o ají cayena picante. Yo quiero que se haga una especie de caldito y se va a hacer una especie de salsa con esto. Ahí. Lo tapamos a fuego mínimo 40 minutos, cada tanto vamos a ir dando vueltas. Mira lo que es esto. No sabes el aroma que está saliendo de esto. O sea, está saliendo un sabor, el olorcito a caldo, el olorcito a tornillo, al romero, al ajo. Wow. Mirá, hermoso. Esto es el amor adentro de una olla. Oh. Ahí te muestro en un ratito más. Recién vamos 15 minutos. Faltan 30 minutos más, 25 minutos más. Bueno, vamos a mirar el punto. Para mí ya está. Porque a mí me gusta que quede jugoso. Y esa es la idea de hacerle el pasadito por harina. Vamos a mirar. Yo lo estuve tocando y ya ofrece una cierta resistencia, así que para mí, como te muestro, ya está. ¿Ves? Punto perfecto para mí. Así que voy a emplatar y ahí te muestro. Bueno, te voy a mostrar algo que te lo iba a mostrar y voy a retirar la carne. Una vez que esté hirviendo,
Agarramos un trocito de manteca fría y se la tiramos ahí. Y acá dejamos que emulsione. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una salsa. Ya está empezando a tomar. Se nota. Está empezando a tomar ahí. Ya está teniendo... Está alargando como un grumito, como que si fuese ya una polenta. Bien espesa. Vamos con el puré. Agarramos la salsita. Si querés un coladorcito, te aconsejo que agarres un coladorcito. Un cucharón. Y le tires toda la salsita por arriba. Un poquito más. Todo por arriba. Eso. Y ahí estaría nuestro platito. Con un puré. Bueno, mis cocineras y cocineros del canal, espero que les haya gustado esta receta, algo diferente. Así que, bueno, suscríbete si no estás suscrito a mi canal, si estás viendo esto, si llegaste a este punto, por favor suscríbete. Hacele clic a la campanita para que te avise cada vez que subo una nueva receta. Dale me gusta, compartí y comentalo, a ver qué te pareció el video. Nos vemos en una próxima receta más en estos días. Los quiero mucho. Bye bye.